Amigos, bienvenidos a USA en Español. El gobierno federal de los Estados Unidos, específicamente la Agencia de Impuestos Internos, mejor conocida como el IRS, ha hecho un anuncio el día de hoy que ha sorprendido prácticamente a todo el pueblo americano. Quédese hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta información que comienza a darle la vuelta al mundo, pero muy especialmente afecta a toda la población que vive en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Fíjense lo siguiente, el IRS, o mejor dicho, la Agencia de Impuestos Internos, el organismo en este país que se encarga de recaudar todos los impuestos, también por supuesto otorgar reembolsos, beneficios, cheques de estímulo económico, etcétera. El día de hoy ha hecho un importante anuncio que ha sorprendido a todo el pueblo americano, quien nunca se imaginó que un organismo como este, dependiente del gobierno federal, fuese prácticamente a anunciar a todo el país una noticia que puede afectar al bolsillo de millones de personas que viven en los Estados Unidos. El Servicio de Impuestos Internos no puede localizar miles de cartuchos de microfilm que contienen millones de registros confidenciales de cuentas de impuestos individuales y cuentas comerciales. Así lo ha dicho un informe de vigilancia dentro del IRS que ha hecho público el día de hoy para admitir el grave error que ha cometido la Agencia de Impuestos Internos, y prácticamente le dicen a todo el pueblo americano: lo sentimos mucho, pero hemos perdido los impuestos de muchas personas en este país. Estos microfilms, donde recaudan toda la información y se mantienen archivados como parte de un proceso que estipula la ley, donde la Agencia de Impuestos Internos tiene que preservar los impuestos de todo el pueblo americano, las personas que declaran impuestos, en este país. Pues el día de hoy nos dicen: lamentablemente se nos perdieron, no los encontramos en ningún lado. Pero no solamente esto, sino que le dicen a todo el pueblo americano: ahora ustedes tienen que cuidarse, porque el que se apoderó de toda esta información tiene los datos personales de todos ustedes. Es decir, ahora todos nosotros vivimos en el vilo del abismo, no sabemos si de un momento a otro esta información puede ser utilizada para cometer un fraude en contra de todos nosotros. Recuerden ustedes, esta información contiene importantes datos personales de las personas, también de las empresas, como por ejemplo seguro social, fecha de nacimiento, nombres y direcciones, datos que pueden ser utilizados por muchas personas inescrupulosas en este país simplemente para robar la información del pueblo americano y cometer actos criminales que va a afectar directamente al bolsillo de todas las personas, al bolsillo del pueblo americano, las personas que trabajamos y sudamos todos los días para reportar los impuestos al Departamento del Tesoro y al IRS. Lo que nunca nos imaginamos es que luego de reportar los impuestos, el gobierno federal de los Estados Unidos va a tomar toda esta información y la va a perder de un día para otro, causándonos un daño que puede ser incluso irreparable para millones de personas en este país. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El inspector general del Tesoro para la Administración Tributaria ha dicho el día de hoy en un informe publicado que el IRS no puede dar cuenta de los cartuchos de microfilm que contienen copias de seguridad de todos los registros de impuestos, según lo exige la ley federal en los Estados Unidos del año fiscal 2010, que se almacenaron originalmente en un centro de procesamientos en la ciudad de Fresno, en el estado de California. Recuerden que la IRS cuentan con muchas ubicaciones a lo largo y ancho de todo el país. Ellos utilizan estas locaciones para almacenar estos impuestos pertenecientes a millones de personas en los Estados Unidos. Simplemente es un centro de procesamiento, de almacenamiento, donde reposan las cajas contentivas de estos microfilms que, como ustedes muy bien saben, contiene toda la información de impuestos reportada por las personas que declaran impuestos, que pagamos impuestos en los Estados Unidos, y que lo menos que puede hacer el gobierno federal en retribución a todos nosotros,
por lo menos es cuidar nuestra información, cuidar los datos personales que nosotros le estamos proveyendo al gobierno federal para reportar impuestos y cumplir, con la ley. Ahora resulta que el IRS de un momento para otro pierde sin ningún tipo de explicación, no sabe quién se apoderó de todos estos datos personales de impuestos pertenecientes a muchas personas. Los cartuchos de microfilm estaban destinados a estar entre otros registros que se han enviado a un centro de procesamiento en la ciudad de Kansas City, en el estado de Missouri, en el mes de febrero pasado, después de que cerraran la ubicación que existía en el estado de California. Pues cuando fueron a trasladar todos estos documentos pertenecientes a los impuestos de las personas que se encontraban en California y fueron a trasladarlo a la ciudad de Kansas, en el estado de Missouri, bueno, para sorpresa se dieron cuenta de que no estaban. Simplemente entraron a buscarlos para trasladarlos a otra locación y resulta que encontraron las cajas vacías. Mi pregunta es la siguiente: ¿quién tiene acceso a esta información? ¿Quién tiene acceso a un centro de almacenamiento perteneciente al gobierno federal? ¿Quién tiene acceso a un centro de almacenamiento perteneciente a la Agencia de Impuestos Internos de este país, a la IRS? ¿Acaso alguno de nosotros, si queremos entrar a una oficina o a un centro de almacenamiento de la IRS, nos van a dejar entrar sin ningún problema? ¿Acaso nosotros tenemos acceso a entrar a alguno de estos edificios? Yo creo que aquí tiene que empezar inmediatamente una investigación muy seria por parte del gobierno federal para ver quiénes son las personas que tenían acceso a esta información. ¿Quiénes eran las personas que tenían acceso a estas ubicaciones? ¿Quién pudo entrar fácilmente y tomar todos estos microfilms de estas cajas que se encontraban en estos centros de almacenamiento? Yo creo también que el gobierno federal debe ir justamente en este momento. El IRS tiene que ser citado al Congreso de los Estados Unidos para que rinda cuentas. Nos explique a todo el pueblo americano, también a los congresistas y senadores, ¿cómo es posible que se hayan extraviado sin ningún tipo de explicación los impuestos personales y comerciales de muchas personas y empresas en todos los Estados Unidos? Pero lo más importante, yo creo que la IRS debería decirnos a todo el pueblo americano qué van a hacer a partir de este momento para protegernos a nosotros. Tienen que identificar cuáles fueron las personas que son afectadas en este momento por este robo o este extravío, mejor dicho, de esta información, y tienen que garantizarnos algo en caso de que ocurra un robo de identidad o algún tipo de fraude. El gobierno federal tiene que hacerse responsable no solamente por los actos, sino también las omisiones y en este caso por el extravío de esta información tan importante. El organismo de control también encontró 7 cajas vacías que pudieran contener hasta 168 cartuchos en total en el centro de procesamiento de impuestos en Ogden, en el estado de Utah. El personal del estado de Utah no sabía dónde estaban los cartuchos perdidos. Ahora resulta que no era solamente en California, también en Utah. Yo creo sinceramente que esto es una acción planificada, porque ¿cómo es posible que vaya a ocurrir en distintas locaciones del país y de repente de un momento a otro se pierda toda esta información? Tiene que haber una muy seria investigación y lo más importante también, tienen que rendirle cuentas al país inmediatamente. Por otra parte, más de 4.000 cartuchos que contenían información de cuentas de impuestos comerciales del año fiscal 2018 y 4.500 cartuchos de microfilm que contenían información de cuentas de impuestos personales o individuales del año fiscal 2019, resulta que tampoco las pudieron encontrar en las instalaciones de Kansas. También en el estado de Missouri se perdió toda esta información. Ustedes se preguntarán, bueno, ya no es solamente California, ya no es solamente California y Utah, ahora resulta que es California, Utah, pero también el estado de Missouri. Por cierto, una pregunta que me llama mucho la atención: ¿cómo es posible que si en el estado de Missouri se perdieron en la ciudad de Kansas toda esta información, resulta que ahora se iban a llevar
del estado de California a esta instalación en el estado de Missouri, donde ya se han perdido también información personal de todas estas personas. También déjenme aclararles lo siguiente. Sé que muchas personas me van a escribir para decirme, señor, la ciudad de Kansas queda en el estado de Kansas, Kansas City en el estado de Kansas. Quiero decirle que en este caso hay otra ciudad que también se llama Kansas City, que se encuentra en el estado de Missouri, y a esa es la que nos estamos refiriendo porque es donde se encuentra la ubicación del IRS, donde se ha perdido toda esta información. La información personal del contribuyente y de impuestos incluidas en estos cartuchos de respaldo es información clave que se puede usar para cometer fraude de devolución de impuestos, también fraude de robo de identidad, así lo señaló el informe que se ha hecho público el día de hoy a todo el pueblo americano. También otra pregunta que es muy buena hacérsela al IRS en este momento: ¿por qué tardaron tanto en informarle esto a todo el país? ¿Por qué ha tardado tanto el gobierno federal en admitir lo que ha ocurrido con los impuestos de las personas y las empresas que reportan impuestos en los Estados Unidos? El informe del martes también encontró que los cartuchos de microfilm en este centro en el estado de Utah no están protegidos adecuadamente para limitar el acceso a toda la información confidencial que contienen, y que los 3 centros de procesamiento de impuestos continuaron almacenando cartuchos también después de su fecha de retención adecuada. Recuerden que la ley federal es muy específica y le dice y le ordena al IRS por cuánto tiempo tienen ellos que mantener toda esta información como parte de los archivos dentro de los Estados Unidos. Los cartuchos de respaldo deben destruirse después de 30 años para registros de impuestos individuales y luego de 75 años para registros de impuestos comerciales. No puede pasar este tiempo y que la IRS continúe almacenándolos. Tienen que ser destruidos porque así lo ordena la ley federal que gobierna en este país. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Thank you.